Es un gusto poder estar con ustedes acá un domingo más, teniendo el privilegio de poder predicar en este domingo. Pastor Javier les manda saludes y de hecho él me invitó a predicar este sermón. Este sermón es un tema complementario de los sermones que hemos recibido las 2 semanas anteriores. Las 2 semanas anteriores, si ustedes recuerdan, hemos recibido 2 sermones importantes, 2 sermones necesarios, 2 sermones impactantes acerca del perdón, en donde aprendimos que el perdón es el acto de no cobrar la deuda, es la virtud de condonar o cancelar la deuda que se generó ante la ofensa de mi hermano contra mí. Pero una pregunta que surge después de 2 semanas hablando del perdón, una pregunta que surgió en algunos grupos discipulares es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después del perdón? La respuesta es la reconciliación. Y quiero aclarar ahorita al comenzar de que solo puede haber reconciliación cuando antes ha habido separación, cuando antes ha habido enemistad, cuando antes ha habido distanciamiento. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque la reconciliación consiste en unir lo separado después de la cancelación de una deuda. La reconciliación es la unión después del perdón. En otras palabras, significa que a partir del perdón se puede pasar de un estado de enemistad a un estado de amistad, dando lugar a la restauración de las relaciones que se habían roto por el pecado de alguna de las partes. Y el título del sermón de este domingo, hermanos, es de la reconciliación a la adoración, a través del cual hablaremos de este tema de la reconciliación por medio de un pasaje de los evangelios, que de hecho es el único pasaje donde menciona la palabra reconciliación en los evangelios. Vamos a hablarlo a partir de Mateo 5, 23 al 24, que usted puede buscar en sus Biblias en este momento, Mateo 5, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiero que por un momento usted me acompañe a imaginar la siguiente escena. Imagínese un hombre que se ha preparado para este día. Se ha preparado para el día de adoración. Para ello, él seleccionó al mejor de sus corderos. Y una vez que se aseguró que su cordero para sacrificio no tuviera ningún defecto, emprendió el viaje hacia el templo. Cuando ya se encontraba cerca del templo, podía ver a la distancia ese maravilloso monumento, esa maravillosa edificación, podía ver el grandioso templo de Herodes. Ya lo había visto otras veces, pero nunca dejaba de impactarle. Entonces, él comienza a caminar por los atrios del templo, pasa por los atrios de los gentiles, camina por los atrios de las mujeres, atraviesa los atrios de los hombres, hasta que llega a la entrada del patio o del atrio de los sacerdotes. Allí él no podía pasar. Era un lugar solo para los sacerdotes. Entonces, este hombre se para al umbral del atrio, esperando que uno de los sacerdotes se acercara. Finalmente, el sacerdote llega y el hombre está listo para poder poner sus manos sobre el cordero para que fuera sacrificado después. Pero de repente quita sus manos, el sacerdote lo mira con sorpresa y viendo al sacerdote se encoge de hombros y le dice: me tengo que ir.
Y rápido toma el cordero y se va. A través de esos grandes atrios que caminó para llegar ahí, se fue porque se recordó que antes debía de reconciliarse con su hermano. Y eso es lo que Jesús está diciendo en estos dos pasajes que acabamos de leer, en estos dos versículos que acabamos de leer. No está diciendo algo radical. Sí, es algo radical. Y el punto de Jesús es claro acá. Es mucho más importante reconciliarse con el hermano que cumplir con los deberes externos de la adoración. Y recordemos que este pasaje que leímos es parte del gran sermón del monte. Sermón en el cual Jesús enseñó cómo ser un discípulo de Él, comenzando a hablar de quiénes son bienaventurados. Después habló del llamado de los discípulos a hacer sal y luz. Luego, Él habló de que Él vino a cumplir la ley. Y es por eso que en Mateo 5:20, Jesús le dijo a sus discípulos que la justicia y rectitud de ellos debía ser superior a la justicia de los escribas y de los fariseos. Los discípulos de Jesús no debían ser hipócritas al conformarse con adecuar la ley para poder cumplirla simplemente. No podían conformarse con actos y formas externas de cumplimiento de la ley. Los discípulos de Jesús no podían conformarse únicamente con llevar la ofrenda al altar, sino que debían de cumplir la ley de corazón, por amor y en adoración. Y eso lo lograrían por medio de reconciliarse antes con su hermano. Es por eso que la enseñanza clave de Mateo 5, 23 al 24 es que la reconciliación va antes de la adoración. Y debido a esto, hoy, hermanos, mi intención es convencerte de una verdad impactante. Yo quiero persuadirte de una verdad desafiante. Adora a Dios reconciliándote con tu hermano. Adora a Dios reconciliándote con tu hermano. Y para persuadirte de esto, quiero hablar de 3 principios de la reconciliación que ayudarán a restaurar las relaciones. Y es que la reconciliación es una actitud del corazón que es motivada por el amor y que tiene como meta la adoración. Entonces hablemos de este primer principio, de la reconciliación es una actitud del corazón. Pero antes de explicar este punto, yo quiero hacer una pregunta. No es necesario que vaya a levantar la mano, pero sí pueda responderla para usted mismo. ¿Cuántos asesinos hay aquí en el salón? ¿Cuántos de ustedes han matado a su hermano? Y si usted en su mente ha respondido que no a esta respuesta, los felicito, porque significa que ustedes, como yo, somos candidatos al premio del fariseo del año. ¿Por qué digo esto? Para comprenderlo, quiero que me pueda acompañar ahí en su Biblia, un par de pasajes antes de nuestro pasaje de este domingo, en Mateo 5, 21 al 22. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. La justicia de los discípulos de Jesús debía ser superior a la justicia de los fariseos y escribas. Ellos eran expertos en codificar la justicia, prescribiendo el comportamiento adecuado para cada situación de tal manera que ellos pudieran cumplirla. Por ejemplo, para el día del reposo ellos decían de que lo más que una persona podía caminar sin trabajar en el día de reposo eran 915 metros. Y que si alguien tenía la necesidad de escribir algo, solo podía escribir una palabra corta. Ellos buscaban guardar externamente la ley. Los fariseos y los escribas eran buenos abogados. Pero si los escribas y fariseos eran abogados, Jesús era el mejor cardiólogo. Porque el Señor conocía, afirmaba y obedecía las normas legales de las Escrituras.
Pero además de eso, él se centraba en el corazón y sus motivaciones. ¿Por qué? Porque solo las motivaciones del corazón, las correctas motivaciones del corazón, permiten a los discípulos superar la rectitud de los escribas y de los fariseos. Entonces, Jesús en los versículos 21 al 22 está enseñando que una persona no es justa porque no mata, sino que una persona es justa porque no mata ni desea hacerlo, porque resiste los pensamientos de enojo, de ira y de odio en su corazón. Por eso, lo que Jesús está enseñando es que la ira y abuso verbal contra el hermano merece condenación como si de asesinato se tratara. Es más que no matar. Es la ira del corazón y lo que sale de la boca, ya sea ofensas directas o indirectas, ya que sea que usted ofenda cara a cara a su hermano o que lo ofenda en redes sociales, ya sea que le diga las cosas en su cara o que hable a las espaldas de él. Eso revela lo que hay en el interior de su corazón. Por eso Jesús en otra parte, en Marcos 7, 21 al 22, él enseñaba que es del interior de la gente, o sea, del corazón, que salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, como dijo Mateo 5, la arrogancia y la necedad. Por eso vemos de que en el versículo 21 Jesús expresa el mandamiento. Miren, está escrito, no matarás. Y además expresa lo que los fariseos y escribas enseñaban. Todos los asesinos están sujetos a juicio. Pero en el versículo 22, él comienza a explicar realmente a qué se refería ese mandamiento. Que no solo bastaba un cumplimiento externo de la ley, sino que era algo que tenía que ver con el corazón. E incluso en el versículo 22 podemos ver cierta gradualidad, tanto en ofensas como en consecuencias. Porque en el versículo 22 comenzamos por el enojo. Dice que cualquiera que se enojara contra su hermano, entonces lo podían llevar a él a la corte local, donde la pena capital era la muerte por espada. Pero luego habla de un insulto. El primer insulto, que es raca, o en otras versiones se traduce como insensato. Esto tenía el sentido de cabeza hueca. Lo que quería hacer es un insulto que atacaba el intelecto del hermano, por el cual podían llevar al ofensor a la Corte Suprema, es decir, al Sanedrín, donde la pena capital era la muerte por lapidación, morir apedreado. Y luego vemos un insulto mayor, en el cual se ataca el corazón, se ataca el carácter, se ataca la identidad del hermano. Donde estamos viendo que en la versión que estamos leyendo se traduce como idiota, pero bien podría significar impío, sinvergüenza o algo que está atacando su identidad. Por lo cual el ofensor merece una sentencia divina, en donde la pena es el infierno de fuego. Y lo que estamos viendo entonces es que estos insultos juntos implican un menosprecio a la persona, implican que la persona a la que se está insultando no vale nada. Y en resumen, lo que tenemos acá es una ira sin palabras, una ira expresada con palabras, pero también una ira insultante. Y lo que tenemos acá es a Jesús despreciando, tenemos a Jesús condenando el desprecio airado, el enojo airado, el enojo que desprecia a sus hermanos y todas sus variantes. La malicia, el fijarse solo en lo malo que hace tu hermano, la hostilidad, la malevolencia, la antipatía o aversión que tú no quieres ver a tu hermano, el enojo mismo. Y lo condena precisamente porque todo esto matan el espíritu de la persona a quien estás ofendiendo. Incluso el apóstol Juan escribió tiempo después, en 1 de Juan 3:15, en su primera parte dice: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Jesucristo como cardiólogo nos enseña que no solamente hay un problema legal, no solamente es un problema de cumplimiento de la ley,
sino que es algo más grave, es algo más profundo. Es un problema del corazón. Por eso un discípulo de Jesús no solo debe abstenerse del pecado exterior, sino estar continuamente examinando las actitudes de su corazón. Hermanos, Jesús está demandando una justicia radical. Jesús está demandando una rectitud de corazón. Y puede ser que en este momento algunos se pregunten, mire pastor, pero ¿y qué tiene que ver todo eso con la reconciliación? Bueno, tiene que ver mucho, porque después de enseñar que la ira y abuso verbal contra el hermano merece condenación como si de asesinato se tratara, es que Jesús dice en el versículo 23, si un hermano está enojado contigo, si un hermano se siente ofendido por ti, ve y reconcíliate. Y esa reconciliación debe de ser de corazón. Porque si los conflictos con nuestros hermanos vienen de un problema del corazón, entonces la reconciliación debe de ser de corazón. Y hermanos, hermanas, esto no es fácil. No es fácil. Podría decir que es prácticamente imposible para nosotros hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y esto entonces significa que nuestra única esperanza para la reconciliación con nuestros hermanos, para una reconciliación verdadera y de corazón, nuestra única esperanza es Cristo. Solo podemos reconciliarnos de corazón porque hemos recibido su gracia y porque continuamente estamos buscando de su gracia y somos capacitados por su gracia. Los hijos de Dios, y esto tiene que quedarnos claro, que los hijos de Dios sí podemos reconciliarnos de corazón. Porque el Evangelio ha cambiado nuestro corazón. Porque los hijos de Dios disfrutamos de la presencia de Cristo en nosotros. Porque los hijos de Dios experimentamos del poder del Espíritu Santo que nos capacita para poder vivir de esta forma. El Espíritu Santo nos capacita para poder reconciliarnos, uniendo lo que estaba separado, pasando de la enemistad a la amistad. Pero para poder hacerlo, guiados por el Espíritu Santo, debemos de examinar nuestro corazón. Debes de examinar tu corazón. No solamente decir, pero si yo no le he hecho nada a fulano, yo no le he hecho nada a fulano. Pero, ¿y tu corazón? Pero, ¿y las actitudes que surgen de tu corazón? ¿Hay malicia ahí? ¿Estás enojado con tu hermano y por eso te enfocas solo en aquellas cosas malas que está haciendo? ¿Hay aversión o antipatía hacia tu hermano que si de repente lo ves caminando en el pasillo del hotel, ay, ahí viene aquel, mejor me espero acá, me hago el disimulado, voy a esperar a que pase y después voy a pasar yo por ahí porque no me lo quiero encontrar, no quiero ni verlo, no quiero tener, y todavía se ve bien espiritual y dice, no quiero tener que ser hipócrita y saludarlo. Pero si hay malicia, enojo, aversión hacia mi hermano, yo debo de ir y reconciliarme. Porque debo de dejar atrás el camino de la ira y seguir el camino de la reconciliación. El camino del Evangelio. Porque hermanos, tenemos que ser conscientes que el camino de la ira te va a llevar a matar en tu corazón a tu hermano. Pero el camino de la reconciliación te llevará a mostrar misericordia, paz y amor. Porque la ira es de un estado emocional que divide. La reconciliación es una decisión del corazón fundamentada en el Evangelio que une. Y así como nuestra adoración a Dios debe de ser de corazón, de adentro hacia afuera, de igual manera la reconciliación con nuestros hermanos debe de ser de corazón. Pero además, la reconciliación debe de estar motivada por el amor. Y es que no podemos reconciliarnos sin amor. No podemos obedecer sin amor porque el mandamiento de amar es el corazón de la enseñanza ética de Jesús.
Si nosotros recordamos cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, Él respondió lo siguiente en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, primero debemos de amar a Dios. Y ese amor por Dios nos va a llevar a amar a nuestros hermanos. Pero cuando se trata de amar a nuestros hermanos, Jesús además dijo lo siguiente en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Quiere decir que tenemos que amar a Dios, que amar a Dios nos va a llevar a amar al prójimo, pero cuando se trata de amar a nuestros hermanos, Jesús nos dice, a tus hermanos los tienes que amar como yo los amo. No sé si nota acá que Jesús está aumentando un poco la vara cuando se trata de amar a nuestros hermanos. Debemos amarnos como Jesús nos amó. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero en Cristo. Y Jesús mostró ese amor sacrificándose por nosotros. Y al respecto, Romanos 5, 8 al 10 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y lo que este pasaje nos está diciendo es que Dios, por amor, ha buscado la reconciliación. Él ha tomado la iniciativa para reconciliarnos, aun cuando éramos sus enemigos. Aun cuando estamos separados de Él, Él tomó la iniciativa. Y es por eso que con la base en la muerte y resurrección de Cristo, podemos ser reconciliados con Dios. Y aquellos que estamos reconciliados, permanecemos en ese estado de reconciliación con Dios. Antes estábamos separados, pero ahora estamos unidos en Cristo. Entonces, si esto es así, cuando tú buscas, cuando tú procuras, cuando tú intentas la reconciliación con tus hermanos, estás mostrando amor verticalmente. ¿A qué me refiero con eso? Estás mostrando en tu disposición a reconciliarte que tú sí amas a Dios. Cuando tú buscas a tu hermano para reconciliarte, estás dando evidencia que tú amas a Dios. Pero también estás mostrando tu amor horizontalmente, haciendo lo necesario para reconciliarte con tu hermano, con tu hermana, con quien hay un conflicto. Ahora entendemos mejor por qué Jesús dijo en Mateo 5, 23 al 24, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y si lees bien el versículo, el caso que se pone acá es cuando tú te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti porque tú has ofendido a tu hermano. Independientemente sea algo pequeño y trivial o sea algo grande, pero tu hermano se siente ofendido por ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tú tienes que ir mostrando que amas a Dios y mostrando que amas a tu hermano, a procurar, a intentar, a buscar la reconciliación con Él. ¿Cómo? Bueno, primero, tú tienes que estar arrepentido de aquello en lo que has ofendido a tu hermano. Y una vez arrepentido, tú tienes que pedir perdón, porque como aprendíamos también en los sermones de la semana pasada, específicamente el de hace 2 semanas, en varios versículos que Pastor Javier leía,
Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Yo no puedo pedir perdón si no estoy arrepentido. Bien, entonces yo voy donde mi hermano en arrepentimiento y le pido perdón. Pero una vez pidiendo perdón, yo voy a buscar restituir, voy a buscar la restitución, es decir, voy a buscar demostrar de alguna manera que ese arrepentimiento es real. Cambiando de actitud, haciendo algo, diciendo algo. Y con esa actitud de arrepentimiento, perdón, restitución, yo voy a buscar la reconciliación. Entonces voy a buscar comenzar a acercarme a mi hermano y hacer lo necesario para restaurar la relación. Hacer todo lo que yo pueda que esté a mi alcance para restaurar la relación. Y naturalmente, cuando escuchamos algo así, hay muchos peros que se levantan en nuestra mente. Alguien podría estar pensando, pero si yo no le he hecho nada, por gusto está molesto. Entonces, ve, muestra amor por tu hermano buscando la reconciliación, buscando pasar de enemistad a amistad. Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. En caso así, ve y pregunta a tu hermano amablemente, hermano, hermana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto conmigo? La respuesta de tu hermano te va a dar la pauta para aclarar las cosas y reconciliarte. Si hay algo que tienes que aclarar, acláralo y te reconcilias con él. Pero si te das cuenta que sí, de verdad, tú has ofendido a tu hermano, pues en arrepentimiento pide perdón, muestra restitución y comienza esa reconciliación. Pero alguien más podría decir, pero si yo he hecho todo bien, y si yo he hecho todo bien, entonces ¿por qué soy yo el que tiene que ir y que mi hermano venga aquí? Hermanos, la reconciliación no es motivada por el cumplimiento. La reconciliación no tiene que estar motivada por el legalismo. No somos fariseos, no somos escribas, somos discípulos de Jesús. Entonces la reconciliación tiene que estar motivada por el amor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le ha hecho Dios a ustedes? ¿Dios le hizo algo a ustedes? ¿Dios lo ha ofendido a ustedes? A mí no me ha ofendido Dios. Él es bueno y perfecto. Sin embargo, Él tomó la iniciativa para la reconciliación. Yo era incapaz de hacerlo. Y Dios tomó la iniciativa. Él me buscó. Él canceló de mi deuda. Entonces, yo tengo que ir y hacer lo mismo con mi hermano. Pero aún así puede ser que alguien piense, pero si él fue el que pecó contra mí, y si mi hermano fue el que me ofendió, entonces ¿qué hago en esa situación? Esto es bien parecido a lo que acabo de mencionar, pero en este caso, recordemos lo que dice Mateo 18, que estuvimos aprendiendo. Permítanme. Recordemos lo que dice Mateo 18 y lo que estuvimos aprendiendo en semana anterior acerca de disciplina eclesiástica y que en otras ocasiones se ha hablado acá en la iglesia. Si tu hermano peca, ve tú y confronta a tu hermano. Si te escuchas, ganado a tu hermano, dice Mateo 18. Lo que está diciendo es, bueno, si tu hermano te ha hecho algo a ti y ves que él no se acerca, no ves ninguna actitud de él, bueno, entonces tú tienes que practicar la disciplina eclesiástica. Tú tienes que ir y confrontar a tu hermano en amor. Si él te escucha, reconoce que ha pecado en contra de ti, se arrepiente y te pide perdón, entonces has ganado a tu hermano y estás cerca de la reconciliación. Y de esta manera vemos que la confrontación también es un medio por el cual podemos mostrar amor y procurar la reconciliación, por el cual podemos buscar unir lo que se ha separado por el pecado. Pero pastor, ¿y si lo vuelve a hacer?
Miren, en este caso, creo que es bueno asumir que es muy probable que lo vuelva a hacer. Y aún así, si asumimos que es muy probable que lo vuelva a hacer, aún así ve y busca la reconciliación con tu hermano. Y es que debemos de recordar nuevamente nuestra relación con Dios. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios y hemos pedido perdón en arrepentimiento, como lo solemos hacer los domingos, y espero que usted no solo lo haga los domingos cuando venimos acá, sino que diariamente. Entonces, cuando hemos pecado en contra de Dios y pedimos perdón en arrepentimiento por nuestros pecados, la Biblia nos dice que Dios nos perdona y nos da una garantía de perdón. Y en distintos pasajes vemos que el perdón de Dios no guarda registro por los pecados. Se expresa de diferentes maneras en la Biblia, que voy a echar tus pecados al fondo del mar, que como están de lejos del occidente del oriente, así no me acordaré más de tus pecados, entre otras cosas. Entonces, consciente de esto, si alguien se te acerca y en arrepentimiento te pide perdón, y tú le dices, te perdono, tú lo que estás haciendo es cancelando la deuda. Él ya no te debe más. Así lo aprendimos las semanas anteriores. Y entonces, como cancelaste la deuda, como lo que te debe es cero, puedes comenzar a forjar una reconciliación. Me gusta la forma en la que el doctor R.C. Sproul lo explicó en un video hablando acerca del perdón. Y es que pensemos en un matrimonio. Un matrimonio es una de las relaciones, bueno, es la relación quizás más cercana que una persona pueda tener. Y también una relación en donde se cometen muchas y repetidas ofensas mutuas, tanto en nuestra forma de hablar, en cosas que hacemos, en hacer algo que al otro le molesta, de muchas maneras. Pero si yo le hago algo a mi esposa y me doy cuenta que con eso la he ofendido y me arrepiento y le digo, perdóname, y ella me dice, sí, te perdono. Yo estoy perdonado. La deuda está cero. Pero ¿qué pasa si 2 días después hago exactamente lo mismo? ¿Qué me va a decir ella? ¿Acaso me va a decir, hey, van 2? Hey, van 5 ya? Mira, ya van 10 este año. No, ella no me va a decir eso. Porque realmente en el contexto del perdón no van 2, no van 3, no van 5, no van 10. Si ella realmente me has perdonado, va 1. Porque la cuenta estaba a 0. La cuenta ya estaba a 0. Porque una vez que se perdona, que se borra la deuda, si lo vuelve a hacer es como si lo hiciera la primera vez. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Lo que quiero decir es que si el perdón no lleva la cuenta, debemos de procurar la reconciliación si vemos que el otro está arrepentido. Debemos de procurar reconciliación si vemos que el otro en arrepentimiento pide perdón, busca restituir de alguna forma y se muestra dispuesto a la reconciliación, a la restauración. Por eso es que la reconciliación tiene que estar promovida por el amor, porque como dice en 1 Pedro 4, el amor cubre multitud de pecados. Y esto hace más posible para nosotros buscar y promover la reconciliación. Porque como la reconciliación está basada en el amor, y el amor no calcula ni lleva las cuentas, me va a ser más fácil intentar reconciliarme con mi hermano. Y alguien puede decir, pero ahora sí, pastor, he escuchado atentamente todo lo que ha dicho. Pero y entonces, ¿y si mi hermano no está arrepentido? ¿Cómo quedamos en eso? Pensemos un momento en el contexto de la familia, en un matrimonio o relación de padres e hijos. ¿Qué pasa si el cónyuge, su hijo, su padre, hermano o hermana lo ofende y no pide perdón? Al contrario, se hace el disimulado, se hace el indiferente, no le importa, sigue haciéndole lo mismo, ya sea ultrajándolo, ignorándolo, tratándolo mal, dejándole de hablar, siendo pesado, hablándole pesado. Y estoy hablando de todas estas cosas, quiero sacar de este ejemplo, quiero sacar cualquier tipo de golpes y abuso físico. Pero ¿qué pasa si no le pide perdón y está haciendo lo mismo?
O quizás le dice, ¿sabes qué? Perdóname. Pero se lo está diciendo evidentemente de labios para afuera. Evidentemente no hay arrepentimiento ahí. ¿Qué se hace en una situación así? Bueno, para poder ilustrarlo mejor, quiero que recordemos un ejemplo que puso el pastor la semana pasada. ¿Se recuerdan del ejemplo que puso Pastor Javier en el sermón pasado, en el que el esposo se burlaba de la esposa, le admitía que tenía otra mujer, le decía a su esposa que ya no la amaba? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Sí? Bien, ahí vemos claramente que en ese momento este hombre no estaba arrepentido y no pidió perdón. ¿Acaso por eso la hermana fue ingenua o boba al quedarse allí y soportar todo mientras seguía sirviéndole? No. Al contrario, ella mostró amor. Ella mostró que aunque él no había venido a pedirle perdón porque no estaba arrepentido, en su corazón lo estaba perdonando. Aún no había reconciliación en ese caso, porque él no había pedido perdón, porque no había arrepentimiento de parte de él. Pero ella, al tener una actitud de corazón y amor hacia él, estaba promoviendo esa futura reconciliación. Ella no dejó de hacer lo que debía de hacer. Ella lo trató de acuerdo al pacto. Ella está obedeciendo la palabra que, por ejemplo, en Romanos 12:10 dice, Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. En lo que ella dependía, ella iba a promover la paz, iba a perdonar en su corazón. Ella mantuvo la puerta abierta y los brazos abiertos, allanando el camino para cuando ese arrepentimiento viniera y se acercara a pedir perdón. Ella ahí mostró que la reconciliación está basada en el amor, no en la imagen, no en la opinión de los amigos, no en la opinión de la familia, no en la opinión de los demás. Está basada en el amor, no en el qué dirán, en el amor, no en el temor, en el amor, no en la vergüenza. Y de esa manera ella siguió de corazón, libremente amando al Señor y adorándolo con libertad. Mientras Dios obraba en el corazón de él y él venía a pedirle perdón, ella estaba libre delante del Señor y podía adorarlo libremente. Hermanos, la reconciliación debe de ser de corazón, motivada por el amor, porque sólo así podremos adorar a Dios. Y precisamente este es el tercer principio de la reconciliación del que quiero hablar hoy. La reconciliación tiene como meta la adoración. Leamos nuevamente Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús enseña que si un hombre recuerda a un hermano enojado con él mientras ofrece una ofrenda en el altar, el cual era un lugar donde los hombres celebraban la paz y el favor con Dios, entonces debe buscar la paz y el favor con sus hermanos. Está diciendo que esto es tan urgente que debería dejar su ofrenda de adoración en el altar y tratar de reconciliarse con su hermano. Cuando regrese, puede libremente ofrecer su ofrenda para adorar a Dios. Jesús está enseñando que no puedes adorar a Dios sin haber procurado, sin haber intentado antes reconciliarte con tu hermano. La reconciliación es un requisito para la adoración en este caso. Y si nos detenemos por un momento acá y meditamos en esto, que la reconciliación es un requisito para la adoración, vamos a ser conscientes que esto es así en nuestra relación con Dios. Nadie puede adorar a Dios si no está reconciliado con Él primero. Solamente pueden adorar a Dios los que están reconciliados con Él en Cristo. Los reconciliados son los que han recibido el perdón. Perdón que está basado, fundamentado en la muerte y resurrección de Jesucristo, y que entonces se han arrepentido de sus pecados, lo han confesado delante de Dios y han creído en quién es Jesús y lo que Él ha hecho.
Pero si esto es verdad en nuestra relación con Dios, también es verdad en nuestra relación con nuestros hermanos. Es por eso que adoramos a Dios reconciliándonos con nuestros hermanos. Independientemente si tú eres el hermano que ha ofendido a otro, o si tú eres el hermano que ha sido ofendido por otro, haz lo necesario, intenta, procura, busca la reconciliación para que tú puedas adorar a Dios con libertad. Recuerda que la reconciliación va antes que la adoración. Lo que Jesús está enseñando aquí en Mateo 5, 23 al 24 es que si tú vienes a cumplir con tu deber de adoración, y en este momento que tú vienes acá un domingo, quizás no lo hayas tenido en cuenta antes, pero tú vienes acá y te recuerdas que tú has ofendido a tu hermano, que tu hermano tiene algo en contra de ti. Entonces debes de procurar reconciliarte con tu hermano pronto, lo más pronto posible. Y es muy natural compensar nuestra falta de reconciliación con el cumplimiento de deberes religiosos. De hecho, el pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente que ustedes van a poder ver en pantalla. Creo que puedo decir nuevamente que todos sabemos algo acerca de esta tendencia a no enfrentar directamente la convicción que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón, sino a decirnos a nosotros mismos, bueno, ahora estoy haciendo esto y aquello, estoy haciendo grandes sacrificios en este momento, estoy siendo útil en este asunto, estoy muy ocupado en esta parte de la obra cristiana. En todo momento no nos enfrentamos a los celos que podamos sentir contra otro trabajador cristiano o algo en nuestra vida personal y privada. Estamos equilibrando una cosa con otra pensando que este bien compensará ese mal. La ceremonia, la asistencia regular al culto y las ofrendas nunca producirán una conciencia tranquila. Si estamos en desacuerdo con los demás debido a nuestras acciones y no estamos dispuestos a hacer nada al respecto, asistir a un servicio de adoración es un ejercicio de futilidad hipócrita. Primero debemos intentar hacer las cosas bien. De manera similar, a veces la razón por la que nuestras adoraciones son vacías es porque hemos ofendido a otro hermano o hermana y no estamos dispuestos a hacer nada al respecto. Y es que, hermanos, hermanas, hoy estamos frente a un pasaje muy difícil de la Escritura. No porque sea difícil de interpretar, sino porque es difícil de aplicarlo en nuestra vida. Es un pasaje que es difícil de vivirlo. Miren, yo sé que es difícil. Yo sé que este pasaje es uno de esos pasajes que se convierten en una piedra en nuestro zapato. Un pasaje que incomoda. Es un pasaje que nos puede llegar a hacer sentir hipócritas. Es un pasaje que no nos deja tranquilos. Si te sientes así, quiero decirte que te comprendo. Te comprendo si te sientes así. A mí este pasaje me ha hecho sentir así desde el lunes. De hecho, les quiero confesar algo. Cuando Pastor Javier me llamó el lunes para invitarme a predicar ese tema de la reconciliación, dándole continuidad a los sermones acerca del perdón, el primer pasaje que se me vino a la mente para predicar de esto fue este pasaje. Pero pasé todo el lunes, en la noche, pensando en otros pasajes, buscando otros pasajes. Encontré 2 pasajes más. Y cuando estaba leyendo los pasajes y los volví a leer y volvía distintos los pasajes, me recuerdo que el siguiente día, el martes, hablé con el pastor Javier y él me preguntó cómo vas con lo del sermón. Y le dije, mire, he pensado predicar alguno de estos pasajes. Y les comencé a explicar cada uno de los pasajes. Le expliqué por qué los otros. Pero yo no quería predicar este pasaje, porque me estaba incomodando. ¿Y saben qué me dijo el pastor? Fíjate que todo lo que me has dicho me parece mejor el de Mateo 5, 23 y 24. Miren, yo estaba luchando contra este pasaje, hermanos. Yo lo comprendo si usted se siente así. La comprendo si usted se siente así.
No es fácil. No es fácil. Pero también quiero decirte que si te sientes así, da gracias a Dios. Porque Él te está llevando a obedecer tu palabra, su palabra. Y entonces ve y procura reconciliarte con tu hermano. Porque, hermano, no es posible que estemos adorando al Señor, cantando y estemos enojados con nuestros hermanos sin habernos reconciliado. No es posible que tengamos el descaro de estar cantando majestad y de repente cruzamos mirada con el hermano con el que estamos enojados, con la hermana con la que estamos enojados y le paramos la cara y cantando. No es posible hacer eso. No es posible venir y participar del culto, tener nuestro libro de orden del culto en la mano y saber que estamos con un conflicto, estar conscientes de eso. Miren, ¿cómo vas a tener el descaro de venir y no haberte hablado con tu esposo, con tu esposa toda la semana sin buscar reconciliación? No es posible que cuando vengas y te den la bienvenida y te saluden, los dos sonríen bien bonito, como que van a hacer una foto de Instagram, pero en su corazón no se han reconciliado y no se han hablado por semanas incluso. Eso es un descaro, hermanos. ¿Cómo es posible que vamos a venir un domingo si le has gritado la noche anterior del sábado bien feo a tus hijos y has sido grosero y rudo innecesariamente con ellos y no les has pedido perdón y no has buscado la reconciliación con ellos? ¿O cómo es posible, joven, que tú tengas el descaro de venir y te pongas a servir con todo lo que le han dicho a tus padres y la desobediencia que has tenido con tus padres? ¿Y cómo ha hecho sentir mal a tu mamá? ¿Cómo le ha faltado el respeto a tu papá? No es posible que vengas y cuando nuestros hermanos servidores te dicen, bueno, venga hermano, pasa a sentarse acá, tú digas, no, aquí no me voy a sentar, y hacen ahí una finta y se van por otro lado, porque por allá donde el hijo del hermano está sentado la persona con la que usted tiene un conflicto. No es posible hacer eso. ¿O cómo es posible, qué descaro que al adorar a Dios en el momento del saludo fraternal decidas no saludar a un hermano contra el que tiene algo en contra porque no quieres darle la mano? No es posible que después de haber pedido a Dios que te perdone en oración, como lo vamos a hacer a continuación, no vayamos y busquemos la reconciliación con nuestros hermanos. Hermanos, en lo que dependa de nosotros debemos de procurar hacerlo, debemos de intentarlo. Y puede ser que a ti te hayan venido más ejemplos de este descaro que a veces podemos llegar a cometer. Pero el punto, hermano, es que lo que está en juego es grande. La cuestión de la reconciliación con tu hermano es urgente. Es nada más y nada menos que tu adoración a Dios. Es tu deber principal sobre todas las cosas. No lo pospongas. No lo pospongas. Como un comentarista dijo, la adoración es simplemente una simulación si hemos ofendido a otro de tal manera que nos guardan rencor. Por eso, hermanos, adoremos a Dios reconciliándonos con nuestros hermanos. Reconciliémonos con nuestros hermanos. Porque la reconciliación es una evidencia del Evangelio, tanto así que al Evangelio se le llama también el ministerio de la reconciliación. Y por un momento me quiero dirigir a ti que estás aquí hoy y que aún no eres cristiano. Y a través de este sermón, incluso quizás a través de los sermones de la semana anterior, te has dado cuenta que tienes muchas relaciones rotas. Bueno, déjame decirte que esas relaciones rotas están así, quebrantadas por el pecado. Ya sea tu pecado en contra de otra persona o el pecado de otra persona en contra de ti. Pero las relaciones son quebrantadas por el pecado. Pero la relación más importante que fue quebrantada por el pecado, por tu pecado, es tu relación con Dios. Tú hoy, en este momento, eres enemigo de Dios. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5, 18 al 19. Nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Si tú estás hoy acá sin ser cristiano en esa condición, déjame decirte que no te podrás reconciliar con otros sin antes no te reconcilias con Dios. Así que en arrepentimiento pide perdón por tus pecados y cree que por la muerte y resurrección de Cristo puedes ser salvo.
Al hacerlo vas a poder adorar con libertad a Dios. Y para mis hermanos y hermanas, una vez más quiero decirles, adoremos a Dios reconciliándonos con nuestros hermanos, porque la reconciliación proclama el Evangelio y da evidencia de quienes son hijos de Dios. Siempre en el contexto del Sermón del Monte, antes del pasaje que estamos estudiando, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros estamos procurando, intentando, haciendo todo lo posible en nuestras propias fuerzas, pidiendo la asistencia de Dios y del Espíritu Santo para reconciliarnos, estamos evidenciando nuestra identidad como hijos de Dios. Sobre todo en un mundo lleno de conflictos y de división, hermanos, debemos de ser ejemplos de reconciliación y paz, porque somos hijos de Dios. Y ese ejemplo tiene que comenzar de adentro hacia afuera. Primero en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, padres, hermanos, etc. Y después hacia afuera. Pero también adoremos a Dios reconciliándonos con nuestros hermanos, porque la reconciliación es del Evangelio aplicado. La reconciliación ilustra el Evangelio. Hay un caso bien evidente de esto en las Escrituras, que lo encontramos en el libro de Hechos. Cuando Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros y tenía su equipo con Bernabé, se les unió un joven llamado Marcos. Pero hubo un momento del viaje en el que Marcos decide abandonar a sus compañeros en su misión. Entonces esto no le agradó a Pablo. Más adelante Bernabé y Pablo iban a hacer otra misión. Pero Bernabé quería traer consigo a Marcos. Y Pablo le dice, no. A este no me lo traigas. Él no está invitado en este viaje misionero. No lo quiero aquí. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Silas. Y si bien es cierto, esto fue usado por Dios para que el Evangelio pudiera ser extendido o proclamado en otras partes, pero había cierta ruptura ahí. La Biblia no nos da detalles de qué fue lo que pasó y cómo se arregló esto, pero sí sabemos que esto se arregló. Porque, por ejemplo, en Colosenses, Pablo le llama a Marcos su colaborador. Pero más impactante aún, en la última carta que Pablo escribió y que tenemos en el Nuevo Testamento, la segunda carta a Timoteo, él al final de la carta le dice, Timoteo, vení a verme. Pero entre las cosas que le pide a Timoteo es, cuando vengas, trae contigo a Marcos. Lo quiero aquí conmigo. Es un hermano que es útil para el ministerio. Y esto vemos el Evangelio aplicado ahí, hermanos. Pero además, adoremos a Dios reconciliándonos con nuestros hermanos, porque la reconciliación nos da esperanza. Quizás después de hoy, tú vas a intentar reconciliarte. Tú vas a buscarlo, vas a procurarlo. O quizás ya lo has hecho y no ha pasado nada. No se ha podido dar la reconciliación. Pero la reconciliación nos da esperanza. ¿En qué sentido? En que en la nueva creación, hermano, recuerda, en la nueva creación no habrá relaciones rotas. Por lo tanto, adora a Dios reconciliándote con tu hermano. Vamos a orar.